Buenos días a todos. Hoy vamos a empezar un nuevo formato para comunicar, para dirigirnos a vosotros en los temas que son de actualidad, que realmente tenemos que abordar como partido político para decirle a las personas qué es lo que pensamos. Mirad, han habido unas declaraciones de Irene Montero en prensa y televisión diciendo que los fachas y las personas fascistas deben ser reemplazadas por los inmigrantes que trabajen, por las personas que trabajen que vengan de fuera. Estas declaraciones no nos corresponde a nosotros decir si son oportunas o no, porque son insultos. Por lo tanto, no podemos opinar acerca de la falta de respeto que tienen acerca de ideas que para nosotros son de Estado. Son ideas profundas y que se deben respetar en un país. Pero lo hacen. Y como lo hacen, no nos vamos a callar. Vamos también a decir lo que pensamos al respecto. Simplemente porque hay que defender la democracia. Hay que defender unos valores que cuando alguien los ataca de esta manera tan directa, hay que decir que también existen y que muchos no pensamos de esa manera. Para que no quede esa imagen de que la sociedad está partida, está bipolarizada, que unos piensan de una manera y otros piensan de otra. También hay un pensamiento liberal que hace que seamos moderados, equilibrados y que incluso podamos entender hasta ese tipo de insultos que se están virtiendo para poder explicarlos directamente y sobre todo dirigirnos a los jóvenes, que sois los que no tenéis que caer en ese tipo de discursos. Hoy vamos a tratar una serie de materias que son muy interesantes también para ellos. Creo que es importantísimo que los jóvenes entiendan que el futuro está en sus manos. Son ellos los que tienen ahora que empezar a trabajar por sí mismos, porque si no lo hacen habrá otros que piensen por sus intereses. Habrá políticos como estos que son de extremas, que son los que están realmente abriendo un debate en la sociedad y que es muy fácil darle un ritmo a la expresión y empezar a hablar como lo hacen ellos, en una especie de rap. Pero nosotros vamos a ser más moderados y en este sentido más explicativos, más científicos, porque nos gusta aclarar las cosas desde la profundidad. Luego después cada uno opine lo que quiera, se sitúe donde haga falta, pero este es nuestro posicionamiento, lo que piensa el Proyecto Liberal Español. Y hablamos hoy sobre el reemplazo generacional que necesitamos, nada menos que en España y en Baleares. Somos conscientes de que el tema es nacional. Cuando hablamos de reemplazo generacional estamos hablando de política o geografía humana. Por lo tanto, ya de entrada es España la que tiene que ver si sus políticas geográficas y humanas son las adecuadas o no. Y después ya hablamos de Baleares. ¿Por qué hablaremos también de Baleares? Porque resulta que en Baleares es donde se da todo para poder analizar este fenómeno. Tenemos turismo, tenemos inmigración como nunca la habíamos soportado antes. Tenemos una serie de tensiones sociales, tanto en la vivienda como en los jóvenes, como en el trabajo, que hacen que las Islas Baleares, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, las provincias denominadas de ultramar, sean un buen ejemplo de cómo funcionan las malas políticas de inmigración cuando se hacen mal desde Madrid, cuando España no tiene claro un proyecto en ese sentido, ¿no? De cómo vamos a reemplazar generacionalmente el relevo generacional que se tiene que dar para el trabajo principalmente, para ver cómo España se estructura, cómo nos organizamos a partir de ahora. Otra cosa que es importante aclarar es que el Proyecto Liberal Español, desde sus inicios, desde la constitución del partido, tuvimos bien claro y explicamos que había una inversión de la pirámide. La pirámide normalmente arriba tiene a menos personas que están ya en edad mayor, que están trabajando, por lo tanto cobran pensiones, y tiene una base normalmente amplia. Por lo tanto, esa es la situación normal en los países que están creciendo, que están evolucionando y que tienen una base de juventud, una natalidad normalizada. No es el caso de España. Recordaréis, yo mismo soy uno de los integrantes del Baby Boom, de todos los que nacimos desde el año 60, 65 en adelante hasta la fecha, que somos los que tenemos ahora 55, 60 años, 65 y que vamos a empezar a jubilarnos dentro de pocos años. Para ellos están garantizadas las pensiones. Hay un reemplazo generacional para cuando esta generación del Baby Boom pase a estar jubilados. ¿Realmente los jóvenes que están naciendo ahora mismo, los recién nacidos en España, son o alcanzan al número necesario para hacer ese reemplazo? Evidentemente no. A la vista de lo que nos está diciendo Irene Montero, no hay que preocuparse por estos temas, sino que simplemente hay que empezar a pensar en que los inmigrantes nos reemplacen, que es otra de las ideas que precisamente habíamos puesto de manifiesto como partido político en nuestros inicios. Por eso mismo creemos muy oportuno dar nuestra opinión al respecto, manifestar lo que realmente considera el Proyecto Liberal Español. España se encamina hacia una sociedad, como decimos, muy envejecida, con muy pocos jóvenes y muchos mayores. Esa pirámide invertida multiplica el peso de pensiones, dependencias
y servicios sociales sobre una base laboral cada vez más estrecha. Fijaos que los que tienen que soportar las pensiones del futuro cada vez son menos y los que tenemos que cobrar pensiones cada vez seremos más. Por lo tanto, es una ecuación que los políticos deben resolver. ¿Qué es lo que dijimos para empezar a tratar este asunto? Pues muy sencillo, que el cortoplacismo político no funciona a la hora de estructurar un país, a la hora de organizarlo. ¿Qué quiere decir cortoplacismo político? Mentalidad de cada 4 años, mentalidad electoral de que me voten. Pensar que tengo que recibir una serie de votos y que en este tiempo de 4 años en el que tengo que gobernar, solamente voy a hacer leyes que se dirijan a que ese voto se me dé a mí. Pero no pienso en las estructuras que deben perdurar en el tiempo. Los pilares del Estado, los más importantes, la educación, la sanidad, la justicia, todos los que tendrían que tener una especie de pacto de Estado, un acuerdo para que independientemente de quién gobernara, hubiera unos mínimos que siempre se estuvieran cumpliendo para garantizar esa evolución, ese progreso real de nuestro país. ¿Por qué eso, que es tan sencillo? Y algunos me dicen que incluso lo vemos con cierto idealismo, que pensamos en un país que sería idílico, ¿no? Eso es lo que cualquiera querría y sin embargo es muy difícil de poder cumplir. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues precisamente porque nuestra propuesta es de centro. Es el proyecto liberal español, el que debe situarse en el centro del tablero político, igual que sucede en todos los países europeos donde hay una democracia consolidada y avanzada. De tal manera que los extremos tengan que negociar estas políticas y haya siempre una estabilidad de Estado, haya siempre una estabilidad de país, que en este momento hemos roto. No tenemos por intereses precisamente de aquellos que quieren mantenerse en el poder a costa de apoyarse en los extremos y no de hacer políticas para el pueblo. Quien tiene muy claro que esto se debe castigar, que las políticas que estamos soportando actualmente deben ser castigadas, son los propios españoles. Por eso están dejando de votar a los partidos tradicionales, a los partidos clásicos, que hasta ahora habían sido las dos torres que habían soportado el frontispicio de nuestra democracia. Los que habían mantenido el peso, la responsabilidad de este país. En el momento en que ese voto se está eliminando porque no hay coherencia, no se le da a las personas lo que realmente vemos que necesitamos humildemente para que nuestra vida sea mejor, para que nuestra vida y la de nuestros hijos progrese, entonces se debe pensar en un reemplazo generacional que tiene que ver con inmigrantes. Personas que vengan de fuera que reemplacen a los que están aquí, que ya no están interesados en votar a los partidos de siempre. Ellos ahora sí pueden traer políticas improvisadas para en poco tiempo cambiar el censo electoral, para en poco tiempo dar un voto a unos partidos políticos que están empezando a estar en decadencia. Ahí sí que van a actuar con rapidez y con urgencia. Ahí sí que nos están diciendo por real decreto lo que tenemos que hacer, cada día, por desgracia. Por lo tanto, cuando nos damos cuenta de que este es el juego en el que estamos instalados, es lógico decir, no, es fácil salir de aquí. Primero, que los españoles, que los ciudadanos sepan lo que está sucediendo de esta manera tan clara, para que ellos lo puedan entender y cuando tengan unas urnas, las primeras, las de Aragón el domingo, pues sepan realmente qué están votando y a qué se están dedicando sus esfuerzos. Porque si seguimos por este camino, desde luego, hacia el pueblo español no va a haber nada que sea de beneficio, sino que ahondaremos todavía más en la división, en los problemas que estamos teniendo en este momento, hasta, como ha sucedido en otros momentos históricos, que hay una confrontación de la que luego sacarán beneficio los que estén gobernando. Hay muchas cuestiones que son de interés, que tenemos que saber. Un partido político es muy fácil de poder dominar cuando no tienes en las comunidades autónomas representantes fuertes con mayorías absolutas. Por lo tanto, el presidente nacional normalmente aprovecha esas situaciones para poder imponerse y llevarlo más a un sistema, tanto al partido político como a la propia forma de hacer la política, a un sistema parecido a lo que sucedía en Roma cuando se designaba al emperador para las causas de guerra, cuando se designaba al emperador para que pudiera afrontar los problemas del país. Cuando esos problemas del país no deberían existir, cuando esos problemas del país no se deberían resolver de esa manera, no a través de un emperador, no a través de dictadores, no a través de personas que vengan a salvar la patria, ni de personas que digan que son ellos los que van a conseguir que todo esto se solucione de un día para otro gracias a que ellos sí que saben hacerlo. No, esto es un esfuerzo de todos. Es una cuestión democrática. Es la conciencia democrática que solamente un partido liberal puede instalar en nuestra sociedad. Es que
no eres democrático porque estás criticando a los que insultan. Y los que insultan también tienen que poder hacerlo. Ellos también tienen que poder dar su opinión, aunque sea de esa manera que no es respetuosa con el resto. Perfectamente. Pero ¿por qué tenemos que insultar a los españoles? ¿Por qué se nos tiene que calificar de algo que no somos? ¿Por qué se nos tiene que decir que somos racistas? ¿Por qué se nos tiene que decir que todos los que no pensemos de una manera como ellos creen, totalitaria, somos fascistas? ¿O somos personas que no tenemos un interés claro en la política que no sea el de ir contra ellos? Pues muy sencillo. Por el mero hecho de la definición de lo que significa ser español. Ser español implica 500 años de historia. Ser español implica libertad de expresión en este momento. Que ahora mismo podamos estar dando una opinión, por ejemplo. Ser español es respetar también a los que insultan, pero decirles que no tienen la razón. Ser español es, durante esa historia, haber demostrado con solidaridad y con hechos y no con palabras y menos con discursos que sean extremistas, lo que significa saber recibir con los brazos abiertos a las personas que son bienvenidas en este país. Ser español significa, por historia, recordar a los que hemos tenido que salir de nuestro país e inmigrar a otros, como a Argentina, como a Venezuela, como en general a Hispanoamérica o a otros países de la propia Europa que lo hacíamos de manera ordenada, tanto Suiza como Alemania, como tantos que también nos acogieron en su día. Claro que hay que entender que los pueblos son libres y que quien quiera un futuro tiene el derecho a poder lucharlo para sus hijos y para su propia familia donde haga falta de este mundo. Pero también hay que entender que se debe hacer desde el control, desde la seguridad. Por lo tanto, el debate liberal siempre es el mismo. Libertad acompañada de seguridad. Sin seguridad no hay libertad. Si dejamos que 500.000 inmigrantes vengan ahora mismo a nuestro país de una manera que no esté controlada, que no haya un mínimo filtro, lo único que estamos haciendo es poner en peligro la seguridad de nuestro país. Por lo tanto, no es una política coherente. Vamos a emplear otro símil para que veáis, sin querer hablar de las personas como mercancías, ni mucho menos, cómo funciona, para que se vea claro el ejemplo. Si tenemos vías de tren en las que no invertimos y liberalizamos y ponemos muchos trenes encima, evidentemente, si no se ha hecho la inversión previa en la estructura, esos trenes van a descarrilar y van a provocar muertes. Lo mismo en la estructura social. Si no prevenimos primero la manera de acogerles, de integrarles, si no preparamos nuestros centros educativos antes y hacemos que de repente haya mínimo medio millón de personas más que sin ningún control acceden a nuestro sistema, que ya están aquí de acuerdo, pero que están accediendo a un sistema íntegro, sin ningún tipo de previsión, no me basta decir que es que tienen que trabajar, porque habrá muchos que no tengan ni por qué trabajar si son personas que están cualificadas o que no quieran hacerlo. Cada uno es libre de poder hacer lo que quiera con su vida. En este sistema todos tenemos que trabajar para poder ganarnos la vida, pero hay quien no lo tiene que hacer, por lo tanto no lo podemos imponer. Se trata de aclarar una serie de reglas sobre quiénes deben ser bienvenidos, quiénes son necesarios, sobre todo para un modelo estructural social de país. Y eso es lo que tenemos que enfrentar a las izquierdas. Eso es lo que tenemos que enfrentar contra Irene Montero. Eso es lo que tenemos que dejar bien claro. Que Podemos significa un modelo de país comunista, intervencionista, en el que todo está reglamentado y planeado, frente a un modelo de libertad, en el que la democracia y se impera en los valores, sobre todo europeos y occidentales, para poder organizar a la población de una manera que sea próspera para todos. Esa coherencia es la que falta en estas medidas. Nadie está en contra de regularizar a los inmigrantes. Por supuesto que si ya están aquí es mejor que no tenerlos sin ningún tipo de ocupación ni papeles, pero hay que hacerlo bien. Por lo tanto, la forma en este caso es tan importante como el fondo, y la forma implica también un respeto hacia nuestra propia sociedad española, porque lo que estamos sintiendo los españoles es que realmente se nos falta al respeto, no se nos pregunta, no se dice de qué manera se van a integrar, simplemente lo tenéis que asumir de esta manera y el que no lo asuma es un racista. Esto no son maneras democráticas de intervenir en un país. Yo creo que lo que es la tensión social que estamos viviendo, la justificación de las cosas que estamos viviendo, tiene un sentido. Tiene un sentido el por qué los españoles estamos enfadados ahora mismo con todo este tipo de políticas. Y por qué, en lugar de calmar
esos ánimos y dirigirse a las personas para ver que es posible un sistema democrático estable, como hemos tenido durante más de 40 años, seguimos abundando en estas tensiones para que sigan existiendo, se radicaliza el poder y solamente hay 3 o 4 grupos políticos que capitalizan este mar revuelto, que esa ganancia es la de los pescadores de los votos. Por lo tanto, esta es la situación que tenemos en España. Y luego, además, hay que añadir una situación complicadísima, que hemos dicho desde el principio como partido político. ¿Qué sucede con estos jóvenes que están en la base y que son pocos a la hora de acceder al empleo? A la hora de tener un trabajo, cuidado, que no sea precario, que sea un empleo que esté formado. Nosotros hemos hablado de los gremios, el sistema gremial, adaptado a las tecnologías, adaptado al siglo XXI, adaptado a la modernidad. Y eso me lleva a 2 propuestas concretas, porque hoy vamos a hacer propuestas concretas de programa político del partido para ver cómo podemos implementar, llevar a la realidad estas ideas que estamos proponiendo. Pues la primera de ellas es que esos jóvenes puedan acceder a un empleo que no sea precario por derecho constitucional y a una vivienda que sea digna por derecho constitucional. Ya basta de hacer reglamentos, de desarrollar la Constitución de manera que quede vacía. Lo que dice la Constitución termina por no cumplirse y es totalmente lo contrario a lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Ya tenemos ahí una base de equilibrio, la propia Constitución española. Esto es tan sencillo como cumplir la Constitución española. Si se cumpliera la Constitución española, se volvería inmediatamente a la normalidad en este país. No habría extremos y lo que habría serían políticas de consenso para intentar siempre hacer lo que se necesita, no lo que quieran los partidos políticos. Como partido político, sería ideal para nosotros, como el objetivo es el poder, participar de lo que hay. Pero hay una responsabilidad mayor, que no la de ser un partido político, y es la de ser un partido político liberal. Por lo tanto, no podemos caer en el juego de los demás. Los resultados no nos deben importar, como vemos que no les importan a los demás, simplemente porque nuestra política nace de la honestidad, nace del pueblo, mientras que la política de ellos nace de la corrupción. Esa es una gran diferencia que marca el que un partido político insista y quiera ofrecerle a su país, a sus ciudadanos, un servicio, a los que están ahí instalados en el poder, porque lo único que quieren es seguir manteniéndose en él. Creemos muy importante que se tiene que hacer, sobre todo en Baleares, un diagnóstico claro sobre la vivienda, el trabajo y la familia. Desde el punto de vista social, la prioridad debe ser clarísima. Garantizar a los jóvenes el acceso real a la vivienda, un trabajo digno y la posibilidad de constituir una familia estable. Qué importante es la familia para los jóvenes. Es la estructura social que se ha demostrado más estable y más necesaria en nuestra sociedad. Las izquierdas le llamarán de una manera. La sociología habla del término familia, del concepto, de la conceptualización de la familia de diversas maneras. Los liberales también tenemos nuestra propia manera de hablar de la familia. Evidentemente es una familia abierta, liberal, libre, en la que realmente sus miembros responden a unas costumbres, a unas tradiciones y a un modelo que está establecido, pero que realmente permite ciertas modificaciones para que pueda seguir siendo estable. Y eso no impide que su función social se pueda seguir cumpliendo perfectamente. Datos recientes muestran que el coste de la vivienda y la precariedad laboral son los 2 principales frenos a la natalidad en España. Muchos jóvenes posponen o renuncian, fijaos lo que os digo, a tener hijos. Ahora mismo tenemos una cuota de nacimiento de 1,2. Por lo tanto, tenemos 1,2 hijos por cada uno de los españoles que podían tenerlos, que están en edad de tener hijos. Eso, ni siquiera Italia, que es uno de los países que también tiene una natalidad muy baja, llega a ese ratio, que incluso está bajando y se acercará al 0,7. Por lo tanto, no llegaremos a tener ni a un solo hijo por español que pueda tenerlo. Eso quiere decir que se va a producir el reemplazo generacional a través de los inmigrantes. ¿Quién fue el primer partido político que advirtió que eso iba a pasar? ¿Quién lo dijo en su momento a riesgo de que nos llamaran racistas? Fue el Proyecto Liberal Español el que propuso en sus políticas demográficas la inversión de esa pirámide, que se hicieran políticas razonables, económicas y familiares para que realmente las familias pudieran volver a tener hijos. Y eso es algo tan razonable que no tiene nada que ver con izquierdas ni con derechas, sino que tiene que ver con sostener un país. En lugar de abordar esa realidad, la política de inmigración se ha convertido en un parche demográfico de corto plazo, que no resuelve el problema estructural, sino que lo desplaza. La experiencia de sistemas multiculturales, ponemos el ejemplo del francés, demuestra que tras décadas de apertura de la migración, como lo han hecho ellos, están hartos. Después de 80 años de experiencia en Francia, dan vuelta atrás.
están siendo excluyentes por primera vez. Las políticas de derecha que se dice que están gobernando en muchos países y de extrema derecha son una respuesta clara ante una falta de control que se aplica mal, porque cuando nos descontrolamos, ese control debe hacerse desde la democracia, desde el razonamiento de los países, no desde la imposición, sea de izquierdas o sea de derechas, porque hay muchas maneras de poder convivir en equilibrio y con cierta dignidad, para que no haga falta que se nos imponga ni un modelo de extrema derecha ni un modelo de izquierdas a la hora de asumir estas políticas. No se trata, por lo tanto, como decimos, de negar la necesidad de la inmigración, sino de reconocer que una inmigración gradual, selectiva y bien integrada es compatible con la prosperidad, mientras que la improvisación política solo genera más precariedad para nuestros jóvenes. Fijaos lo importante que es el concepto de precariedad en nuestros jóvenes. Si no pueden alcanzar con su salario ni siquiera para pagar una hipoteca, ¿cómo van a tener una vivienda? Y si no pueden tener una vivienda, ¿cómo van a tener una familia? Esa es la cadena que tenemos que romper, y ahora veremos cómo se puede hacer desde la política. Quiero ensalzar el asunto de la educación. Algunos de los que me escuchan son profesores. Ellos saben muy bien la realidad de sus centros educativos. Creemos que ha sido un error, sobre todo aquí en Baleares, que los profesores que son especializados se hayan tenido que dedicar a alumnos que también necesitan atenciones especiales, pero de una forma integrada. Ya no existen centros que solamente se dediquen a los alumnos especiales. Se han integrado a todos, bajo criterios de que era la mejor manera de que pudieran educarse, de que también las personas que tuvieran discapacidades, que tuvieran ciertos problemas de integración escolar, pues tuvieran la oportunidad de relacionarse con los demás para poder tener ese servicio también garantizado. Pues se está probando que no funciona. Se está probando que no funciona. Porque evidentemente las necesidades especiales son especiales, la atención debe ser especial o personalizada y como mínimo debería haber grandes refuerzos a la hora de que a los profesores que integran a esos alumnos también tuvieran el consejo de otros profesores que estuvieran más dedicados a estos. Pero claro, eso significa incrementar la plantilla, significa tener más gastos, significa invertir más en educación. Si no hacemos la inversión en la educación y la dedicamos a la corrupción, evidentemente nos falta dinero para todo. Porque, ¿qué hemos dicho desde el Proyecto Liberal Español siempre? Hay que priorizar, darle importancia a los gastos que se tengan que tener primero. Y después ya vendrá todo lo demás que es superfluo y no necesario. No invertir según la necesidad política del partido que esté en el gobierno de turno, para garantizarse unos votos. Cuando lo que está sobre la mesa son las necesidades de los propios españoles y cómo nuestros hijos que tienen discapacidades y que están enfermos en los centros no están recibiendo en este momento una solución garantizada por parte de profesores que sean especializados en las Islas Baleares. Como también nos faltan especialistas en los centros médicos. Como faltan tantas cosas que ahora estamos abriendo los ojos, nos estamos dando cuenta de que no se han hecho hasta este momento porque creemos que realmente esto es la democracia, cuando en realidad solamente estamos sirviendo a unos pocos que se están aprovechando de nuestra democracia. Nuestra democracia es mucho más grande que todos ellos. España tiene una altura como país a la que nuestros políticos en este momento no están dando la talla, no llegan, no alcanzan lo que significa, como he dicho antes, ser español. La solución, el modelo gremial moderno. Aquí es una idea clara, una idea madre que diría Ortega y Gasset. El PLIE ha propuesto una idea que es fundamental para adaptar la economía al conocimiento y a las tecnologías actuales de nuestros jóvenes. Por lo tanto, la universidad debe ser dual. No basta una universidad de títulos, solamente que garantice el conocimiento científico. La universidad también debe ser práctica, también debe ser profesional y alcanzar una graduación importante para que los jóvenes que se quieran dedicar a una profesión tengan la garantía de que la han aprendido bien. ¿Y quién está en disposición de enseñarles bien? Evidentemente nuestros mayores, las personas que tienen la experiencia. Por lo tanto, se trata de un sistema respetuoso con todo el mundo. Hay que saber darle el reemplazo generacional a nuestros jóvenes, para que sean ellos los que cojan ahora la responsabilidad. ¿Qué es eso de hacer que cada vez las jubilaciones sean de más tiempo? ¿En qué sistema estamos? En lugar de ser cada vez o tener más derechos, estamos llevando a la jubilación a los 65, 66 y ya estamos pensando en algunos países europeos en los 70 años. Para personas que físicamente ni siquiera tienen la oportunidad, ya hablamos física,
de poder llegar a esas edades sin tener dolencias. ¿Dónde está la humanidad? Si pensamos en nuestros jóvenes y damos la alternativa a nuestros jóvenes, es para que ellos puedan emplearse a través de la experiencia de nuestros mayores en todas aquellas cuestiones que sean de interés de nuestra sociedad. No dejar de caer las profesiones, no dejar de caer todo lo que es importante en un país para que haya una estructura y una economía. En el momento en que no tenemos industria del calzado, no tenemos industria ni siquiera de producción ni alimentaria ni agraria, estamos realmente dejándonos llevar por el sector de servicios sin que haya una industria seria en un mundo que está cada vez más globalizado. Por lo tanto, esas tensiones, esas cuestiones que son las normales dentro de un país que hay que resolver, se tienen que resolver teniendo en cuenta este modelo, que es el que el PLIE ha propuesto desde su constitución. Se apoya, por lo tanto, el PLIE en la formación profesional y universitaria dual, donde los jóvenes combinan estudios con trabajo real en empresas, rotando por proyectos y equipos intergeneracionales. En Baleares, un sistema así permitiría aprovechar el talento joven con sectores estratégicos como el turismo de calidad, la energía, la tecnología y los servicios, sin depender de una mano de obra precaria y temporal. Centros educativos, empresas y asociaciones profesionales coordinarían planes de aprendizaje, evaluación por competencias y certificación de cualificación garantizando calidad y movilidad. Esa es la clave. No porque yo haya nacido en un pueblo de Mallorca, tengo que querer quedarme en este pueblo para poder trabajar como lo hicieron mis padres y mis abuelos. Tengo que tener movilidad geográfica. Tengo que saber qué es lo que me interesa para prepararme hacia las profesiones que son necesarias en un país que se llama España y que somos todos y que tenemos las mismas oportunidades en cualquier lugar al que accedamos. Da igual si has nacido en un pueblo pequeño como si estás en una gran capital. Tienes que poder acceder a lo que estás preparado. Luego tú, posiblemente, si tienes esas raíces, sabrás emprender, por supuesto, en tu pueblo. Como está pasando con muchos jóvenes que vuelven a sus orígenes. Que una vez que se han formado, que conocen, que tienen el conocimiento, después de tener esa puerta abierta a lo que es el mundo laboral, entonces deciden establecerse en sus respectivos lugares de origen porque consideran que allí pueden apoyar a que la España, que hemos mal llamado vaciada, no se vacíe, no se pierda. Por lo tanto, fijaos la coherencia que están aplicando nuestros propios jóvenes sin que el sistema político les diga nada. Esta apertura hay que promoverla desde la política, porque estamos viendo que es lo más sano, que es lo que empodera a las personas, es lo que les da la libertad de elegir. Que yo pueda tener una profesión y que luego, si soy bueno en esa profesión, pueda decir, pues ahora quiero ayudar a los míos y en lugar de abrir el taller en plena capital de Madrid, pues voy a adecuarlo para abrirlo en tal sitio, voy a hacer esa función que es necesaria y voy a tener trabajo, pero además estoy sosteniendo a las personas o al pueblo del que procedo. Eso es lo que está sucediendo en nuestras cabezas. Sin embargo, los políticos no lo están viendo, no lo están apoyando. Y creemos que ese camino tan inteligente es el que debemos seguir. Por lo tanto, la demagogia no es una solución, sí la calidad del producto. A la luz de estas cifras y de estas experiencias, resulta especialmente llamativo que algunos sectores de la izquierda, como la propia Irene Montero, hemos dicho, de Podemos, hayan convertido la teoría del reemplazo, que es algo que se trate y de la que se hable, en un lema para celebrar, proclamando abiertamente que desean barrer de fachas y racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Más allá del insulto, del tono ideológico con el que he dicho esto, lo que realmente está en juego es un modelo de país. Uno que utiliza la inmigración como herramienta de cambio electoral y polarización cultural frente a otro, que es el que proponemos nosotros, que entiende como un factor complementario siempre subordinado a la sostenibilidad demográfica, la integración real y el fortalecimiento de la sociedad autóctona. Hay que fortalecer nuestras sociedades, primero la balear y luego la española, y así las dos serán fuertes. ¿Qué más español que ser balear? ¿Qué más español que defender lo balear primero? ¿Qué más español que defender nuestra lengua, nuestra identidad? ¿Qué más español que defender a nuestros jóvenes para que puedan tener ese acceso libre a los trabajos? La demagogia y el populismo que rodean estas declaraciones, las que se han dicho, no resuelven ese problema del envejecimiento, ni mejoran la calidad educativa, solo alimentan tensiones y dividen a la ciudadanía. Lo que España y Baleares necesitan no es un reemplazo de personas por personas, sino un reemplazo de modelos, del cortoplacismo político por pactos de Estado, de la improvisación por planificación y de la retórica divisiva por una política que ponga a los jóvenes en el centro, respete la experiencia de las generaciones mayores y asuma la inmigración como un complemento ordenado,
no como un arma electoral, que es lo que tenemos en este momento. Libertad y emancipación. Vamos a tratar ahora un asunto de máxima actualidad y que está relacionado. Y es el tema de que se va a prohibir a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales. El reciente anuncio del gobierno socialista de prohibir el acceso de los menores a las redes sociales no es solo una medida educativa, sino que nosotros lo vemos como una intervención autoritaria, que atenta contra la libertad individual y la emancipación del pueblo. Hay autores liberales, teóricos del liberalismo, George Stuart Mill, Friedrich Hayek, personas que han opinado al respecto ya hace mucho tiempo. Y tenían muy claro, porque han defendido siempre, que la libertad de expresión y de comunicación es el cimiento de una sociedad libre y responsable. Libertad de expresión, libertad de comunicación para ser libres y responsables. En el momento en el que se coartan esas libertades, automáticamente la sociedad deja de ser libre. De hecho, Stuart Mill, en su obra sobre la libertad, argumenta que la sociedad no debe imponer restricciones a la libertad de los individuos a menos que sus acciones causen daño directo a otros. ¿Qué daño hace que un menor pueda tener acceso a WhatsApp para mandarle un mensaje a sus padres para decirle voy para casa? ¿Qué daño hace que un menor pueda publicar en Instagram una fotografía en la que se regule el contenido y en la que no tenga acceso a canales pornográficos y que no tenga acceso a canales que no sean de su edad? ¿Qué tendrá que ver con que no pueda publicar una fotografía de su animal preferido o de cómo ha salido el sol esta mañana? No tenemos que confundir los planos. Por supuesto que se debe garantizar el acceso a las redes, y eso, como hemos dicho al principio, no quita la seguridad. Pero volvemos a lo de siempre, es más fácil prohibir. Es más fácil decir a partir de mañana los menores de 16 años no pueden entrar a las redes sociales, que no preparar las redes sociales para, invirtiendo en ellas, estén adaptadas y puedan ser una medida controlada y segura de que nuestros menores puedan tener acceso a esas redes sociales. ¿Sabéis lo que está pasando cuando aplicamos esa medida de que a partir de mañana los de 16 no pueden acceder a las redes sociales? Que les estamos tratando como ciudadanos de segunda categoría. Que nuestros menores de 16 años no están capacitados para discernir. Por lo tanto, como no están capacitados, vamos a decir que son menores inferiores a los demás y que no tienen el derecho de poder hacer una llamada a su padre o de tener una cobertura, aunque sea por simple seguridad, porque hay un señor gobernante que nos ha prohibido el acceso a los menores de 16 años. Por lo tanto, esa es la coherencia que nosotros pedimos. ¿Por qué no se ha hecho ya? Porque si eso está mal, ¿por qué se ha permitido durante tanto tiempo? Y es justamente ahora que se nos dice que se tiene que empezar a regular. ¿Para qué han servido entonces los reglamentos europeos de la protección de datos? ¿Para qué ha servido la normativa europea? Que es toda la normativa que nos indica con detalle cuándo es que estamos incumpliendo las leyes. Porque hay cuestiones, y eso es así siempre, en los que la tecnología, el avance de nuestra sociedad va por delante de las leyes. Y siempre ha sido así. Es bueno que la realidad sea nuestro motor. Por lo tanto, tenemos que adecuar la normativa, los reglamentos, a esa realidad emergente, pero no prohibirla. No prohibirla. Nunca ha sido la prohibición en ninguna materia la que ha arreglado el problema. Porque eso es como el agua que estamos viendo estos días. Busca su salida. Busca la manera de seguir persistiendo. Y si no lo hacen los de buena voluntad, lo harán los que tienen mala voluntad y sabrán buscar ese camino para seguir utilizando más las redes y otros métodos. Por lo tanto, si no estamos preparados para integrar esta nueva realidad, preparemos primero a nuestra sociedad, preparemos a nuestros jóvenes. Estamos otra vez en la educación. ¿Por qué no se dedican asignaturas a explicarles cuáles son los valores cívicos? Para que ellos sepan responder en un momento determinado a esa información que están recibiendo, negando, siendo realmente coherentes, maduros a la hora de decidir si le integran o no. Pero ¿cómo me va a prohibir a mí, a un menor de 16 años, un presidente del gobierno cuyo dinero ha venido en buena parte, como hemos sabido, de unas saunas en las que se estaban explotando el negocio de la prostitución? Quien realmente tiene que dar el ejemplo y quien realmente tendría que estar sometido a esas leyes es el que impone a los demás lo que tienen que hacer. Porque lo que ha hecho él está muy bien.
¿Dónde está el ejemplo del gobernante? ¿Dónde está la práctica de la ética, la estética, de tantas cuestiones que son importantes en política? A la hora de la legitimidad, ¿quién me prohíbe? ¿Quién incumple? ¿Quién echa la ley, echa la trampa? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que se utilizan los resortes, los mecanismos de poder para incumplir las leyes que se nos obligan a los demás. Esa es la realidad que hay que decirle y explicarle a nuestros jóvenes. Y posiblemente estarán más atentos. Y muchos de ellos sabrán decir no cuando tienen que decir que no. En lugar de prohibir, el Estado debería promover códigos de conducta, herramientas de filtrado y educación digital que permitan a los jóvenes navegar por las redes de forma segura y crítica. Esta es la cuestión. Hay que ser críticos. La crítica, la sana crítica, es una de las reglas de la democracia. Nadie debe temer a la sana crítica, porque es lo que precisamente nos hace mejorar, nos hace evolucionar. La sana crítica es necesaria en todos los ámbitos. Hay que poner patas arriba todo lo que haga falta para aclarar si ese modelo sirve o no, y qué modificaciones hay que hacer y empezar a cambiar las cosas que no vayan bien. Y como decimos aquí en las Islas Baleares, si va bien no cambies nada, pero analízalo, revísalo, no lo des por hecho, porque luego pasan accidentes como el de Aldamuz. Creemos que un país donde los jóvenes sean ciudadanos responsables, no podemos tratarlos como niños eternos. La emancipación del pueblo no pasa por la prohibición, sino por la educación, la responsabilidad y la confianza. Por lo tanto, antes de aplicar o explicar las medidas que vamos a concretamente proponer, quiero hacer un llamamiento a nuestros jóvenes. Mirad, este mensaje debe llegaros, debéis escucharlo en las redes sociales. Si no lucháis por estas ideas que acabamos de exponer, si no lucháis por vuestro futuro, se verá seriamente amenazada vuestra posibilidad de tener una familia, vuestra posibilidad de conseguir una casa, vuestra posibilidad de conseguir un trabajo digno. La deuda pública que estamos acumulando en España por estas políticas que tenemos en este momento va a crecer sobre vuestros hombros, va a crecer sobre vuestras familias, va a crecer sobre lo que tengáis que hacer en el futuro, porque tendréis que pagar toda la deuda que estamos dejando en este momento en este país. Mirad lo importante que es tener voz, implicarse, participar, entender desde la raíz cómo funciona nuestra sociedad, en qué podéis aportar. Lo hacéis de manera natural, lo habéis demostrado en Valencia, lo habéis demostrado ahora en Aldamuz, lo habéis demostrado cuando a un joven se le pone por delante de qué manera tiene que ayudar, es el que más fuerza, el que más vigor, el que más resiste, el que más humanidad demuestra. Porque ya están en esos valores. Ya los tenemos bien formados. Vamos a ponerlos en valor. Son ellos nuestro futuro, hay que tener confianza en ellos. Pero también hay que dejarles que lo demuestren. Nos están dando un ejemplo de cómo son. Vamos a confiar en ellos. No se trata de esperar a que los mayores cambien. No esperéis que vuestros padres o los abuelos cambien, porque nosotros ya estamos hechos a nuestra manera. E incluso muchos de nosotros, precisamente lo que tenemos a gala, lo que decimos, es que nosotros ya no vamos a cambiar. Porque también nos sentimos satisfechos con nuestro trabajo. También nos sentimos satisfechos con lo que hemos aportado a nuestro país. Por lo tanto, creemos haber cumplido nuestra parte. Y esperamos que los que vengan detrás hagan lo mismo. Por lo tanto, que no nos pidan que cambiemos. Vamos a seguir así. Sino que se trata de que vosotros, los jóvenes, exijáis que os permitan vivir, trabajar, criar una familia y construir un proyecto de vida estable. El reemplazo generacional que necesitamos no es el de los españoles por extranjeros, ni el de la experiencia por la improvisación. Es el de una sociedad pasiva por una sociedad activa, donde los jóvenes, apoyados por la sabiduría de las generaciones de los mayores, una sabiduría histórica de 500 años en España y en la hispanidad, asuman el mando de una economía productiva, una demografía sostenible y una convivencia cohesionada. Si no defendéis este modelo, el futuro no será vuestro. Será el resultado de decisiones tomadas sin vosotros, por otros intereses y a vuestra costa. Este es el mensaje del Proyecto Liberal Español. Este discurso, lo que acabamos de decir, refleja la posición del PLIE sobre la crisis demográfica, la educación, la inmigración ordenada, la libertad individual y el papel central de los jóvenes en la reconstrucción de una España próspera, cohesionada y libre. Muchas gracias.